¿Helado chico o helado grande? ¿Cuál es tu postre favorito? Cualquiera que este sea, ¿cómo lo prefieres? ¿Chico o grande? Yo lo prefiero grande. Mi postre favorito, la nieve de Rompope, de Toluca, de Don Juanito. Esa nieve es riquísima. Bueno, entre más grande, mucho mejor para mí. Así que generalmente las cosas pequeñas como que tienen poco atractivo, pero las cosas grandes de alguna manera nos llaman la atención. Un carro grande o un carro chico. Una casa chiquita o una casa grande. Pues con alberca, ¿no? Definitivamente con estudio, ¿no? Un cine y todo, pues nos llamaría mucho la atención. Sin embargo, en el terreno espiritual, déjame decirte algo muy interesante. El terreno espiritual maneja otro concepto. Sí, lo grande, lo magnífico, y de hecho, la gloria de Dios así es. ¿Me explico? Y este mundo en el macrocosmos así es, y en el microcosmos también así es, magnífico, amplio y hermoso. Pero tú seguramente has escuchado algunos eventos o algunos momentos en donde vienes a un curso, a un diplomado, un libro, y de repente te dicen, piensa en grande, no seas mediocre, piensa en grande, ve tus sueños y imagínate cómo serás a 5 años, a 10 años. Y está bien, tiene su momento, tiene su lugar. Pero esta mañana, esta tarde, te quiero hablar de algo contrario a eso, en lo pequeño. Y lo pequeño porque de alguna manera Dios tiene en cuenta las pequeñas cosas de la vida. Esas pequeñas cosas en las manos del Señor normalmente causan un impacto enorme, mundial, global. Estaba leyendo esta semana la historia de un hombre que se propuso cambiar el mundo. Y dijo, voy a dedicar mi vida para cambiar este mundo porque está, pues, terriblemente mal. No estaba pensando en México, es un país del Medio Oriente. Y está terriblemente mal. Y entonces, yo voy a dedicar mi vida a cambiar el mundo. Intentó algunos años, evaluó después de algunos años su situación, sus esfuerzos, y finalmente fracasó. No ha cambiado nada, todo sigue igual o peor. Entonces le bajó una rayita y dijo, bueno, no va a ser el mundo, pero sí va a ser mi nación. Voy a cambiar mi nación. Así que empeñó todo su esfuerzo, invirtió todos sus recursos y va ahí en pos de esa meta, cambiar su nación. Al término del tiempo que él se había fijado para evaluar sus esfuerzos y cómo iba, pues lo mismo, no iba a ningún lado. La nación seguía igual, no había ningún cambio. Y entonces dijo, no es por aquí. Le bajó otra rayita y dijo, bueno, no será ni el mundo ni mi nación, sino será mi familia. Y me voy a concentrar y mi familia va a cambiar. Voy a cambiar a mi familia. Otra vez se encaminó en esa dirección y después de un tiempo hizo otra vez su análisis y el resultado siguió siendo el mismo. No cambió absolutamente nada. Finalmente tomó la resolución, inspirado por la sabiduría de Dios, y dijo, ni es el mundo, ni es mi nación, ni es mi familia. Me parece que el que debe de cambiar soy yo. Y empezó a hacer un análisis de su vida y de esos pequeños detalles que afectaban su manera de hablar, su manera de conducirse, su manera de pensar, y entonces hizo cambios profundos en todas estas etapas de su vida, en todas estas formas, incluso su manera de descansar, de dormir, de comer. Y ¿saben una cosa? Al tiempo logró hacer algo, cambió. Él sí pudo cambiar con la ayuda de Dios. Bueno, pasó el tiempo y alguien lo notó. Oye, veo que hablas diferente, veo que ahora
tus palabras y tu forma de ver la vida es distinta. ¿Me puedes dar un consejo? Y alguien se le acercó. Fue muy atinado el consejo. Este fue con más, con más, con más, con más. Al tiempo, este hombre se convirtió en uno de los más notables de su nación. La sabiduría que emanaba de este hombre, muchos querían estar sentados a sus pies para escuchar esa sabiduría. Interesante historia que me inspiró, porque cuando él decidió trabajar en las cosas pequeñas de su vida, donde sí podía cambiar, donde sí podía tener toda la libertad y la autoridad para hacer los cambios que eran necesarios hacer, lo hizo. Y esas pequeñas cosas se reflejaron y le trajeron un impacto nacional, global y mundial. En todo el mundo este hombre es conocido o fue conocido por su sabiduría, por su perspectiva, por sus enseñanzas. Cambió la forma de pensar de muchas personas y hasta la actualidad, aunque ya no está en vida, sus escritos siguen cambiando la forma de pensar de muchas personas. Así que cuando trabajamos en las pequeñas cosas que de alguna manera están en nuestro control, están bajo nuestra jurisdicción, podemos hacer un impacto global. Tú conoces la historia de Gedeón, por ejemplo. El contexto de la historia de Gedeón es que era una nación, la nación de Israel, sometida y esclavizada por otra nación, por los madianitas. Llega un tiempo en que Dios determina decir, hasta aquí, mi pueblo no será más esclavo. Y entonces Dios determina escoger a un hombre para ser el canal que traiga bendición a esa nación y traiga libertad. Si tú hubieras sido la persona que elegiría a esa persona, ¿quién hubieras elegido? Yo, la verdad, no lo sé, pero la verdad, a lo mejor no uno. Trataría de elegir a cientos y cientos y bien armados y bien dotados, bien capacitados, que tengan buenos estudios, notables, que sean hombres notables, que sean hombres de capacidad, que sean hombres de liderazgo, que impacte, que influya, que mueva las masas, no sé. Pero Dios se fija en una pequeña familia de Israel y luego se fija en el más pequeño de sus hijos. Y ahí está Gedeón, que es todo escondido y todo con miedo y toda la cosa. Y Dios le ve algo. Esa pequeña familia, ese hijo menor, el pequeño de los hijos de este hombre, dijo, bueno, pues aquí estoy. Dios lo toma, empieza a trabajar con él y hace de él algo maravilloso, una obra transformadora. Finalmente, él es el caudillo que trae libertad y que trae regocijo y lleva al pueblo de Israel, a toda esa nación, a un nivel superior. No solamente de libertad en cuanto que se liberó de los madianitas, sino también lleva al pueblo de Israel a una libertad espiritual y a otro nivel espiritual superior. Esa pequeña familia y ese pequeño hijo, el menor de los hijos, trajo una gran bendición a toda la nación. David, por ejemplo. David es el último de los hijos. Ni siquiera estaba en el terreno de la batalla, ni siquiera era un soldado del ejército. Él estaba ya, un agricultor, un campesino, que estaba cuidando de las ovejas de su padre. Finalmente, por alguna razón, Dios lo lleva justamente al terreno de batalla y ahí de alguna manera se desenlaza toda una historia preciosa para convertirlo en rey. Y no solamente para convertirlo en rey, sino para establecer un reino que nunca jamás será conmovido, nunca jamás será movido. De ese rey viene el Hijo de Dios, viene nuestro Señor Jesucristo, y finalmente ese rey que nadie lo podrá mover, ese reino que no cambiará nadie, ni las fuerzas del diablo lo destruirán. Pero todo nació de aquel hijo menor, de aquel hijo pequeño, de aquella pequeña familia
que Dios trajo para convertirla en una familia que fuera una lumbrera para su nación y no solamente para la nación de Israel. David y sus cantos, David y sus salmos, David y su vida, y la vida en sí del pueblo de Israel después de David trajo hermosas páginas de la historia en la vida de la humanidad. Y hasta el día de hoy podemos seguir cantando y leyendo sus salmos. Ese pequeño niño trajo un impacto enorme para el mundo entero. Pero también no solamente son las personas, son ciudades, por ejemplo. La ciudad en los tiempos de Jesús, que de alguna manera no pasaba desapercibida. La ciudad X, diríamos ahora. Nazaret. La gente decía, bueno, ¿qué puede salir de Nazaret? No hay un profeta, no hay un poeta, no hay algún noble, no hay nada, un científico, un empresario que sea de renombre nacional. Nazaret no tiene nada que ofrecer. Bueno, para Dios, en su manera diferente de pensar, que pensó también en lo pequeño, en esa pequeña e insignificante ciudad que nadie de alguna manera la reconocía o la apreciaba, Él determinó que ahí naciera su hijo. No nació en Jerusalén, en esa ciudad afamada mundialmente, no nació en Roma, la capital del imperio, que tú dices, wow, este es el centro mundial. No, tampoco nació ahí. Nació en una pequeña ciudad. Y de esa pequeña ciudad vino el Salvador del mundo. Dios de alguna manera usa lo pequeño para tomarlo en sus manos, procesarlo, quitarle lo que le tenga que quitar, agregarle lo que hay que agregar, su gracia, su sabiduría, de su Espíritu Santo, de su unción, de sus propósitos, de su inteligencia, de todo, para convertir una persona que haga un impacto mundial. Las pequeñas cosas, los pequeños detalles, de alguna manera son, cuando se arreglan, un factor que nos hace despuntar. Te voy a platicar una historia de mi familia. Mi padre fue militar, estuvo en el ejército unos años. Él fue paracaidista y había una cosa en la vida de los militares de esa época y de todas las épocas. Resulta que trabajaban todo el tiempo, estaban acuartelados ahí y un día a la semana tenían un descanso. Aprovechaban para salir al parque, salir a caminar, salir. Papá salía a ver a mamá, entonces pues la pasaban ahí y el día más esperado para los militares era su día de descanso. Podían salir y despejarse de esa rutina que de alguna manera los traía agobiados. Bien, pero antes de asignarles, no era por default que dices domingo y váyanse, ¿no? Sino que muy temprano por la mañana el superior de papá formaba a todos y pasaba sus galeras. Y entonces el soldado se tenía que poner firmes a un lado de su cama mientras pasaba su superior para la revisión. Había dos detalles que todo soldado debía de cultivar y de cuidar perfectamente bien. La primera de ellas es que su cama no debería de tener ninguna arruga. Planchadita las sábanas, acomodadita la almohada, todo en perfecto lugar. La segunda cosa que tenían que cuidar era su presentación. Botas bien boleadas, bien amarradas, sus agujetas, su ropa limpia, sus condecoraciones bien limpias, brillosas y bien puestas y bien derechitos. Bueno, si de alguna manera el superior encontraba una pequeña arruga en tu cama, adiós descanso. Si de alguna manera tu medalla estaba chueca ligeramente, adiós descanso. Si de alguna manera las botas no tenían el suficiente brillo, adiós descanso. Y ni cómo quejarte, y ni a dónde quejarte, porque te iba peor. Así que, por alguna razón, la disciplina militar
se enfoca en los pequeños detalles. Es importante, eso es sumamente importante. ¿Qué tiene que ver? Que una arruga en la cama, oye, pues una arruga en la cama, oye, pásala, o sea, ¿qué tiene que ver eso con mi descanso, con la vida? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, la disciplina militar exige los pequeños detalles. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos el ejército de Dios. Y si los ángeles coroneles pasaran por nuestros cuartos, Dios guarde lo que encontrarían ahí. ¿Sí me explico? Entonces, porque somos parte del ejército de Dios. Entonces, de alguna manera esos pequeños detalles, la Biblia dice que las pequeñas zorras, no los grandes huracanes, no las grandes granizadas que caen sobre los sembradíos, no, dice las pequeñas zorras te echan a perder la cosecha. Lo pequeño te echa a perder, o lo pequeño te hace florecer. La Biblia dice que nuestro cuerpo tiene muchos miembros y de diferentes tamaños. O sea, mi brazo, mi húmero, mi fémur, mi tibia, mi peroné, el cráneo, tienen diferentes tamaños. Pero la Biblia específicamente nos habla de uno de nuestros miembros del cuerpo que dice es muy pequeño. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es el miembro de nuestro cuerpo muy pequeño? ¿Saben cuál es? Exacto, la lengua. Es un miembro, dice la Biblia, muy pequeño, pero tiene el potencial de encender un bosque. Con una palabra, con una frase, con una oración. Con una oración que tú digas, con una frase que tú digas, con una palabra que tú digas, mal dicha, no, se acabó todo. Es que eso lo dijiste por mí, es que mejor dímelo en mi cara, es que, ¿sí me explico? O sea, si de alguna manera dices algo incorrecto, hablando de terceras personas y no usas las palabras propias y esas indirectas y todo eso, una palabrita, una frasecita, no, ya se hizo la cosa tremenda. O al revés, tú dices una palabra, las bendiciones, por ejemplo, dices una bendición bien dicha, entonces se cumple. Bendices a tus padres, bendices los alimentos, bendices el día, bendices al Señor, bendices a tus amigos, bendices esta nación. Y esas palabras de bendición dice que encienden un bosque. ¿Verdad? Esas palabras de bendición también llegan, pequeñas palabras si tú quieres, una frase, una palabra, pero causa un efecto poderoso. Estaba leyendo la historia de un hombre que estaba muy ocupado. Esa mañana estaba bastante ocupado porque tenía que hacer un viaje y preparando sus cosas, y en eso entra una llamada. Y entonces alguien desde otro país le pide, ¿sabes una cosa? Estamos pasando por un momento muy difícil de salud, por favor, haz una oración por nosotros, y colgó, bye. Y este hombre estaba tan ocupado, no se detuvo a orar, no pudo detenerse a orar, pero pronunció una palabra y pronunció una bendición. Dios, haz un milagro y sana a esa persona. Y se fue. Y se fue. Estas fueron sus palabras. Esa pequeña frase, esa pequeña oración, la hizo y se fue. A los días recibe la llamada de su amigo, agradeciéndole porque durante ese día se habían sentido mejor, la enfermedad había desaparecido. No dedicó ni un minuto, fue una palabra, fue una oración que hizo así, con todo su corazón y bendiciendo a su amigo. Nuestra boca, nuestra lengua, tiene la capacidad, aunque es pequeña, pero de hacer cosas maravillosas para bien o maravillosas para mal.
o no tan maravillosas, más bien. ¿Ok? Entonces, esta tarde quiero decirte, piensa en lo pequeño. Piensa en esos pequeños cambios que tú puedes hacer. Piensa en esas pequeñas palabras que tú puedes cambiar. Piensa en esos pequeños pensamientos que tú puedes desarraigar de tu mente. Piensa en esas pequeñas acciones que puedes evitar y abrazar otras acciones que sean benéficas para otros y para ti mismo. Y si tú te enfocas en lo pequeño, tarde que temprano, tú y yo seremos de un impacto a nivel nacional. Seremos de un impacto que otros de alguna manera puedan buscar y puedan decirte, oye, me das un consejo, oye, ¿tú qué piensas de esto? Oye, ¿pudieras esto? ¿Pudieras lo otro? Porque hemos trabajado en esas pequeñas cosas que cada uno de nosotros tiene. Las pequeñas cosas en las manos de Dios, tocadas por Dios, transformadas por Dios, ungidas por Dios, vidas, formas de pensar, palabras, actitudes, acciones, pueden traer bendición a las naciones. Los discípulos, termino con esto, los discípulos tan solo eran 12 y no eran ni los más ricos, no eran ni los que tenían títulos universitarios, no eran los que tenían más influencia, no eran lo que de alguna manera hoy pudiéramos decir, wow, están en el top de la sociedad, así con eso sí arrancamos esta empresa. No, eran al contrario, dice la Biblia que eran del vulgo, eran pescadores. Pero esos pescadores en las manos de Dios fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, fueron tocados por el poder de Dios, fueron tocados por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios, fueron tocados por la persona de Jesús, que les causó un tremendo impacto en su vida, de tal manera que dijeron, bueno, Señor, ¿a dónde vamos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Aquí estamos, este es nuestro lugar correcto. No hay nadie más en este mundo a quien ir. Hay muchos maestros, sí, y eruditos y todo, pero solamente tú tienes palabras de vida eterna. Aquí nos quedamos, por muy duro que sean las prédicas, por muy duro que nos trates. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Bueno, imagínate si alguien le dijera así a una persona de la iglesia, apártate de mí, Satanás, hermana, apártese de mí, Satanás. Y joven, apártate de mí, Satanás. No, olvídate. El pastor me dijo, ya imagino el drama. Los discípulos aguantaron todo lo que Jesús hizo, los disciplinó, les enseñó, los amonestó, los corrigió. Y ahí estaban. Permanecieron. Y por cuanto permanecieron, y fue la gracia que Dios les dio, 12 hombres, dice la Biblia, trastornaron el mundo entero. Estos que predican el Evangelio han venido acá. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Aunque no sepas esto, aunque no seas hábil en lo otro, aunque no tengas experiencia, no lo sé. Pon tu vida en las manos del Señor. Trabajemos en nuestros pequeños detalles y en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios, haremos un impacto. No solamente en nuestra familia a nivel nacional, a nivel global, no lo sé. ¿Quieres empezar hoy? Lo pequeño, piensa en pequeño, piensa en tus pequeños pensamientos que te están robando, en tus pequeñas acciones que te están robando, en tus pequeñas actitudes que te roban la alegría y el gozo de la vida. Piensa en eso y trabaja fuertemente para erradicarlo con la gracia y con la ayuda del Señor. Que Dios te bendiga. Un gusto estar aquí contigo.